Tecnología del concreto. Vamos a ver, como parte de la unidad 3, titulada Diseño de mezclas de concreto, el subtema de métodos de diseño de acuerdo al proceso descrito por el Comité 211 de la ACI. En esta ocasión vamos a explicar un ejemplo para dosificar una mezcla de concreto de características normales, siguiendo la metodología de la ACI por determinando los volúmenes absolutos para calcular la cantidad de agregado fino. El ejemplo 2 nos pide calcular el proporcionamiento empleado, el método de volumen absoluto del ACI 211.1. Los requerimientos del proyecto van a ser el tipo de estructura, que corresponde a una zapata de concreto reforzado. La exposición va a ser un ambiente mediano o normal, que no va a estar expuesto a congelamiento ni agua sulfatada. El tamaño máximo de agregado que se cuenta de los materiales es de 38 milímetros con un revenimiento deseado de 7.5 a 10 centímetros. La resistencia a la compresión específica del proyecto es de 250 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días. Los datos de los materiales que disponemos se encuentran el peso unitario del cemento, que tiene características de uso general, es un CPCEM, con una densidad de 3.150 kilogramos por metro cúbico, la arena de 2.600 kilogramos y la grava de 2.700. Tanto para la arena y la grava no nos proporcionan mayor información de sus características físicas y de origen. El peso varillado seco para la grava es de 1.600 kilogramos, el módulo de finura para la arena es de 2.8 y no nos proporcionan la cantidad de absorción ni el porcentaje de humedad, pero nos están proporcionando la cantidad de humedad, que sería la humedad libre o el agua libre, que corresponde para la arena y la grava, considerando que tanto estos materiales se encuentran en una condición de saturada con superficie seca. Por lo tanto, el agua que van a proporcionar estos materiales va a ser para la arena de 2.5% de acuerdo a su peso, y la grava de 0.5% de acuerdo al peso de la grava. Primeramente, vamos a revisar el revenimiento, si es el adecuado o corresponde al tipo de estructura que vamos a fabricar. En este caso, los requerimientos del proyecto nos indican que va a utilizarse el concreto para una zapata y el revenimiento va de 75 a 100 milímetros. Vemos en la tabla que nos proporciona el ACI que para una estructura de tipo zapata y muros de cimentación reforzado, el revenimiento máximo debería de ser de 75 y un mínimo de 25. Esto puede variar dependiendo a las formas o los requerimientos que se van a emplear para su colocación. Esto es, si se va a utilizar un vibrado, por lo tanto se necesitaría un concreto con una consistencia más plástica. Si no se va a utilizar eh, algún procedimiento de vibrado, por lo tanto se necesitaría que el concreto sea más fluido. En este caso vamos a elegir como un revenimiento máximo de 75 milímetros para tener un margen hasta los 100 milímetros. Con el revenimiento vamos a utilizarlo, este dato, para determinar la cantidad de agua. En este caso vamos a emplear de nueva cuenta una tabla que nos proporciona el ACI, en donde se tienen los rangos de revenimiento y el tamaño máximo del agregado. Si recordamos, el dato que nos proporcionan del tamaño máximo del agregado es de 38.
Este no se encuentra dentro de esta tabla. El más cercano es de 37.5, por lo tanto vamos a aproximarlo a este valor de 37.5, el, el tamaño máximo del agregado que nos están proporcionando. Bien, para el rango de revenimiento de 75 como mínimo hasta 100 milímetros como máximo y 37.5 milímetros del tamaño máximo del agregado, la cantidad de agua que se va a emplear es de 181 kilogramos para un metro cúbico de concreto. Dado que no nos dan mayor información sobre las características del agregado y no se disponen, por lo tanto no vamos a ajustar esta cantidad, la vamos a utilizar tal cual como lo tenemos. Si fuera una característica diferente el material, podríamos disminuir o incrementar la cantidad de agua. Para determinar la resistencia, debemos de verificar primeramente si la resistencia específica es la adecuada para la condición de exposición. En este caso, pues la condición de exposición de este concreto va a ser de un caso normal. Esto sería para un concreto que estaría protegido de la exposición a congelación y deshielo, o de la aplicación de sales de deshielo o de sustancias agresivas. O sea, este concreto que va a ser utilizado para la zapata no estará expuesto a esas condiciones, por lo tanto, la resistencia va a ser la que se refiera en el proyecto, en este caso es de 250. Aquí nos dice que la resistencia a compresión de diseño mínimo para ese tipo de condición de exposición, vamos a elegir la resistencia basándonos en los requisitos estructurales. Sin embargo, para determinar el proporcionamiento de esta mezcla de concreto, nosotros necesitamos incrementarle una cantidad determinada a la resistencia específica. O sea que no vamos a diseñar la mezcla de concreto con la resistencia específica. Con la que vamos a diseñar va a ser la resistencia media, que es superior a la resistencia específica. De nueva cuenta, en esta parte, el problema no nos proporciona datos históricos de resistencias similares a la especificada. Por lo tanto, no podemos obtener una desviación estándar y no podríamos determinar la resistencia media. En caso de no tener un registro de datos, podemos emplear las fórmulas que nos muestran en esta tabla adaptada del ACI. Pues bien, estas resistencias a compresión nos muestran en unos rangos, y para el valor que tenemos de 250 caería en el rango de 210 a 350, y para ello se cuenta con una ecuación específica para determinar la resistencia media. Esto es la resistencia específica del proyecto más un valor que corresponde de 84. Esto nos da la resistencia media de 334 kilogramos por centímetro cuadrado. Para determinar la relación de agua-cemento necesitamos la resistencia media. En la tabla nos podemos fijar que nos proporcionan la resistencia y el valor de la relación de agua-cemento, tanto para un concreto sin aire incluido y un concreto con aire incluido. Dado la condición que el concreto va a ser expuesto en condiciones normales, esto podría ser utilizado un concreto sin aire incluido. Buscamos en la columna de las resistencias el valor de la resistencia media que obtuvimos de 334. Observamos que no hay exactamente el valor de la resistencia media y para determinar la relación de agua-cemento. Entonces,
Este valor lo vamos a obtener a través de una interpolación como la que estamos mostrando. Sacamos un rango de valores de un mínimo y un máximo, tratando de que la resistencia media que obtenemos esté en medio de este rango o quede dentro de ese rango. Realizando las operaciones de interpolación vamos a obtener la relación de agua-cemento de 0.5 para nuestro caso. Una vez que ya tengamos la relación de agua-cemento, es muy importante determinar cuál sería el contenido de aire que podríamos medir en nuestro concreto en condición fresca. La cantidad de aire lo vamos a determinar a través de esta tabla, en donde se requiere como dato inicial saber si el concreto va a ser sin aire o con aire incluido. En este caso va a ser un concreto sin aire incluido, dado que su condición de exposición es en ambiente normal. Para una resistencia, perdón, para un tamaño de agregado de 38, en este caso el más cercano es de 37.5 milímetros, la cantidad máxima de aire que podría tener en la mezcla fresca de concreto es de 1%. Para determinar el contenido de cemento, una vez que ya tengamos la cantidad de agua y la relación de agua-cemento, vamos a hacer un despeje para obtener la cantidad de material cementante o la cantidad de cemento. En este caso, vemos que la cantidad de material de cementante va a obtenerse de la división de 181 entre 0.5. Esto vamos a obtener un valor de 362 kilogramos de cemento para un metro cúbico. Esta cantidad debemos de verificar si cumple con la cantidad mínima recomendada. Al comparar con estos valores, nosotros siempre vamos a tomar el valor que sea mayor con respecto a los valores de esta tabla. En este caso tenemos que para el tamaño máximo de 37.5, cercano a los 38 milímetros de nuestra grava, se debe de tener una cantidad mínima de material cementante de 280. Lo comparamos con el valor de 362 que habíamos obtenido y vemos que efectivamente el valor obtenido para nuestro cálculo es mayor que la cantidad mínima recomendada. Por lo tanto, vamos a admitir como válido el valor de los 362, que va a ser la cantidad máxima. Para determinar el contenido de grava vamos a emplear esta tabla que estamos mostrando y necesitamos como datos iniciales el tamaño máximo del agregado y el módulo de finura de la arena. Vemos que para el tamaño máximo de la grava es cercano a los 37.5 y el módulo de finura de la arena es de 2.8. La intersección de estas dos, de la fila y la columna, vamos a obtener el valor del volumen de grava para nuestro concreto. En este caso es de 0.71 y el valor lo vamos a multiplicar por el peso volumétrico seco varillado de la grava. Vamos a obtener que es un valor de 1136. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Que el módulo de finura no tengamos exactamente uno de estos valores que se están mostrando. Por ejemplo, puede resultar que el módulo de finura sea de 2.5 o de 2.7 o 2.9. En este caso, vamos a tomar los valores. Por ejemplo, si es un módulo de finura de 2.5,
con un tamaño máximo de agregado de 38 milímetros. Vamos a tomar como valor inferior el de 2.4 y el de 2.5 y en medio vamos a colocar el de 2.5. Realizamos la interpolación para obtener la cantidad de volumen de agregado grueso. Una vez que tenemos el peso de agua, el de cemento y el de la grava, únicamente nos queda determinar el peso de la arena y aquí es donde vamos a aplicar el método de volumen absoluto. Por lo tanto, vamos a determinar el volumen de agua que ocupa 181 kilogramos. Esto lo vamos a obtener al dividir el peso de los materiales entre la densidad del material. Para el caso del agua tenemos 181 entre 1000 y su volumen absoluto sería de 0.181. El del cemento 362 entre 3150 de la densidad del cemento y obtenemos su valor. La grava seca, los 1136 entre 2700, vamos a obtener 0.421. Consideramos el volumen que va a ocupar de aire, esto sería un máximo de 1%. Y su correspondiente 1% del volumen y por lo tanto su volumen sería de 0.01 o la división de 1 entre 100. Realizamos la sumatoria de todos estos valores de volúmenes para todos los materiales y el aire y obtenemos un subtotal del volumen. Para obtener el volumen de la arena seca, realizamos una diferencia de 1 metro cúbico de concreto menos el volumen que ocuparía todos los materiales anteriores. Esto nos da una cantidad de 0.273 metros cúbicos que sería ocupado por la arena. Para calcular el peso vamos a multiplicar el volumen de la arena que hemos encontrado aquí por los 2600 del peso volumétrico de la arena. Con eso obtenemos el peso de la arena seca. Ok. Por último, vamos a realizar el ajuste de la humedad de los agregados. Escribimos o realizamos una tabla donde vamos a escribir los pesos de los materiales en condición seca referente a la superficie. Tenemos el agua de 181, el cemento y la grava en condición seca y saturada es de 1136 y la arena de 710. Vamos a calcular la cantidad de agua o la cantidad de humedad que aportarían estos materiales, ya que se consideran que están sobresaturados, pero eso significa que van a liberar o van a aportar agua a la mezcla. Entonces, el porcentaje de humedad libre para la grava es de 0.5%. Para obtener la cantidad en peso de agua que aporta la grava, por lo tanto, vamos a realizar la operación de 0.5% por el peso de la grava entre 100 para obtener la cantidad de humedad que aporta la grava. Luego para la arena vamos a realizar la operación de 2.5% por 710 kilogramos entre 100 para obtener el peso de la humedad que aporta la arena.
La suma de estas dos cantidades de humedad que aportan los materiales pétreos va a restarse la cantidad de agua. Entonces, esta suma de 5.68 más 17.75 nos da 23.43. Tiene el signo menos porque indica que es la cantidad que se le va a quitar al agua que habíamos calculado inicialmente. Entonces, el peso de los materiales con el ajuste de humedad va a ser para el agua de 181 menos 23.43 y eso nos da de 157.57. El del cemento pues no se le hace ningún cambio, pasaría igual. Para la grava vamos a sumar los 1136 más el agua que ya de por sí contiene en la grava. Y la arena, los 710 más la cantidad de agua que de por sí ya viene incluida en la arena. Por lo tanto, realizamos la suma de los pesos ajustados y la suma del peso del material en condición saturada con superficie seca. Estos dos valores de estos materiales deben de ser iguales. Esto nos va a servir como referencia para estar seguros que hemos realizado un buen ajuste de humedad en los agregados. Bien. Y por último vamos a determinar la cantidad de material que vamos a emplear para una mezcla de un volumen de 30 litros. Bien. Los pesos ajustados que habíamos obtenido anteriormente los vamos a multiplicar por 0.3 para obtener los pesos finales para una mezcla de 30 litros. Todos los valores de esta columna lo vamos a multiplicar por 0.03 y así obtenemos los valores para los 30 litros de la mezcla de prueba que vamos a realizar. Con esta cantidad podríamos llenar 8 cilindros, 8 moldes cilíndricos con una dimensión de 15 centímetros por 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de longitud. Bien, y hasta aquí hemos visto el ejemplo de el diseño de mezcla siguiendo el método de volúmenes absolutos del ACI.